Muy buenas tardes, amigos de Balón al Aire. Éramos a 100% Liga Argentina. Ya no somos 100% de la Liga Argentina. A partir de este 11 de enero, somos 50% Liga Argentina. De enero a abril y con espacio compartido. Si normalmente los equipos buscan hacer fichajes de cara a la postemporada de la NBA y esas competencias, nosotros para la NCAA nos movimos. Estábamos conversándolo, yo creo que estábamos buscándolo más que el Barcelona Ricky Rubio, pero logramos fichar, logramos hacerlo parte del equipo. Se trata de Enrique Pedro. Enrique, un placer arrancar con vos, con un especialista, con un hombre que maneja ampliamente el tema NCAA, porque de aquí en adelante vamos a tener este programa donde vamos a estar repasando, conversando, compartiendo información de qué es, cómo se lleva, cómo se come, cómo se digiere esta pasión que dejó de ser norteamericana 100% para convertirse en una pasión mundial por muchísimos aspectos. Enrique, un placer este primer programa compartiendo con vos. El placer es mío estar aquí y espero que por muchos programas. No, y por muchos años, porque programas van a haber, por muchas temporadas. Eso espero. Enrique, vamos a arrancar y hablar un poco cómo es el formato NCAA, porque estamos hablando de más de 400 programas a lo largo y ancho, yo comentaba antes, de territorio 100% norteamericano, pero también hay que decir que dentro de la competencia NCAA entran instituciones universitarias que forman parte de islas como Puerto Rico, que sabemos que conforman los Estados Unidos, pero están en el Caribe, y las Vírgenes, entre todas estas islas que forman parte de lo que sería conocido como el CARICOM, ¿no? Sí, así es, de territorio norteamericano, pero seguimiento mundial y cada vez más, porque se ha abierto mucho la puerta a jugadores de muchísimas procedencias. Tenemos jugadores de casi todos los países, diría yo, y eso hace que el seguimiento de esta competición en cada uno de esos países pues tenga un poquito más de interés añadido al que ya de por sí tiene esta competición, que si hay una palabra que yo creo que la define es adictiva. Y lo impresionante y lo complejo del tema, Enrique, es que son equipos que hoy, si normalmente nosotros decimos que es complicado seguir una liga donde hay más de 400 equipos, pero hoy pueden tener un roster de 10 jugadores y en la temporada siguiente pueden tener 10 totalmente distintos. Claro, estamos hablando de estudiantes que en el mejor de los casos pueden estar 4 años en un mismo equipo. Se trata de cambiar un poco, cuando uno ve esta competición, cambiar un poco la mentalidad que traemos de otras competiciones, de otras ligas, como por supuesto la NBA, que quizás sea la que más masivamente sigue el aficionado medio al baloncesto, y pensar que el pilar sobre lo que se sustentan estos equipos en muchos casos, sobre lo que se construyen, no son tanto los jugadores, sino más bien entrenadores. Vamos a arrancar, Enrique, por un tema que es, primero que nada, la clasificación. Hay una llave, hay un top 25, pero que ese top 25 no juega todos en la misma conferencia. Y eso es importante hacerlo conocer a la gente, porque se piensa que, bueno, hay tantas conferencias, pero ¿cuál es el factor que hace el primer agrupamiento de conferencias? Bueno, en principio podríamos pensar que hay un agrupamiento más o menos geográfico, pero tampoco es del todo cierto, porque hay 5 conferencias ahora mismo que son las más potentes. Potentes me refiero a, bueno, económicamente, en cuanto a seguimiento y tal, y son las que aglutinan a las universidades más conocidas, ¿no? A las Kentucky, Kansas, Duke, las que cuando pensamos en baloncesto universitario a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, estos últimos años estamos viendo un baile de equipos precisamente que cambian de una conferencia a otra, incluso viajando de costa a costa del país.
Hay equipos que geográficamente están muy próximos, pero que sin embargo pertenecen a conferencias diferentes. Ahí entran algunos factores deportivos, pero sobre todo intereses económicos y más allá del baloncesto, esto viene determinado por los equipos de fútbol americano, que conocemos, que es el gran deporte allí, que son los que al final mandan y determinan un poco dónde interesa a cada universidad más bien ubicarse. En esta presentación de este primer programa de Balón al Aire con la NCAA, tenemos que irles adelantando que ya hemos hablado con Lucas Mercandino, con Máximo Milovic, también hablamos con Jonathan Grimán, hablamos con Juan Pablo Álvarez, hablamos con Andrés Marrero, que ya la próxima semana nos van a estar acompañando como invitados para repasar un poquito, un rápido feedback de cómo están viviendo ellos esta locura de marzo, porque no es un torneo, Enrique, y hay que aclararle a la gente que dura todo el año, sino que es un torneo que arranca en noviembre con una serie de torneos y campeonatos chicos que van dando un cierto ranking para ir a jugar el torneo preciso, que es febrero y marzo únicamente. Así es, la competición está estructurada de una manera no lineal. Es decir, arranca en noviembre, pero tiene, digamos, como 4 momentos, como 4 fases importantes. La primera es, como has dicho, lo que llamamos calendario non-conference, en la que cada universidad se busca contra qué rivales quiere jugar de otras conferencias, no precisamente su conferencia. No son torneos amistosos, porque aunque no se haga una clasificación de arriba abajo, lo que pasa en esos partidos sí se tiene en cuenta al final para decidir qué equipos van a jugar el campeonato nacional y otros que no. No es lo mismo ganar un partido contra un equipo importante, que eso, digamos, te da muchos puntos, perderlo contra un equipo menor te quita muchos puntos, y esa fase de la temporada viene a durar noviembre y diciembre. Ahora mismo, en estos momentos en el que ya arrancamos en Balón al Aire estos programas de Planeta NCAA, de NCAA, se está jugando la segunda fase, que ya son las ligas regulares de cada una de las conferencias, que esas sí que no tienen más misterio que lo que conocemos, que hay en casi todas las ligas. Enfrentamientos prácticamente a doble vuelta entre todos los equipos, no siempre es a doble vuelta, pero en la mayoría de los casos sí, y se establece una clasificación del primero al último, y de ahí vendrá a ser hasta principios de marzo más o menos, sale un campeón de cada una de las ligas regulares, que no tiene más significado más que el honor de ser campeón de la liga regular. Y en ocasiones incluso se comparte el campeonato, porque hay empates en la cabeza y hay 2 campeones en una determinada conferencia. Hay un tema importante, Enrique, como lo es los brackets. Los brackets se deciden ahora a fin de mes, que es todo eso que comentaba perfectamente vos, noviembre, diciembre, los torneos, porque son muchos torneos tipo campo en donde se concentran 10, 12 equipos, juegan 3, 4 días seguidos, 2 partidos por día a veces, y como bien perfectamente señalabas, obviamente los torneos élite, en donde se juntan 3, 4 equipos importantes, básicamente, y hay que decirlo de esta manera, prela, o por un lado lo deportivo, sí, pero por otro lado, 99.9% el tema comercial, que es quien no quiere jugar, por supuesto, contra un Duke, contra un UCLA, contra tantos equipos que son los que más tienen ese encendido de televisión y de conexiones de internet. Llegan los brackets. Después de todo esto, ¿cómo hacen ellos para ordenar y para crear lo que son estos brackets? Que los brackets son, por decirlo de alguna manera, las llaves de competencia como tal de lo que serían las semifinales. Sí, pues una vez terminada esta temporada regular que hemos dicho, sí se establece una clasificación del primero al último, y se juegan ya los que se llaman torneos de conferencia. Es decir, cada conferencia juega su torneo particular, a modo ya eliminatoria. Prácticamente sí, partido un día sí, otro día, hasta que sale un campeón. Eso nos lleva a que creo que hay 32 conferencias, hablo de los números de memoria, pero creo que son así. De los 32 campeones de conferencia, directamente obtienen el pase para el campeonato nacional, para lo que conocemos como el March Madness. Y el resto de los equipos, hasta completar los 68 que van a configurar ese campeonato nacional, van por invitación
de un comité que en teoría utilizan un algoritmo en el que meten partidos ganados contra tal, para ser lo menos subjetivo posible, pero que siempre está ese punto de subjetividad de dejar fuera Duke, no dejarlo fuera North Carolina. Cuando han hecho una temporada regular siempre genera su puntito, ¿no? Entonces, en función de esos puntos que han obtenido, se les da a cada equipo un baremo, un seed y eliminatoria directa. Seed 1 contra Seed 16 en 4 zonas geográficas. Este, oeste, norte y sur. Y como en cualquier torneo del CAO, de cualquier Copa del Rey, de competiciones que conocemos, o en tenis cuando se hacen también estas eliminatorias, pues así. Y eliminatoria pura y dura. Hay elementos importantes dentro de lo que es esta conformación de la competencia. Hoy el programa lo vamos a enfocar básicamente en esto, en cómo se vive, cómo se desarrolla la NCAA. Ya la semana que viene vamos a entrar un poquito más en materia, Enrique. Y cuando hablamos de esto, hablamos de equipos, de la importancia de Duke, pero la importancia de Duke, quizás uno a nivel mundial conoce a Duke básicamente por lo que es su coach histórico, por lo que fueron las figuras que pasaron por allí en los 90, en los 80, pero ¿qué significa, y vamos a salirnos de lo deportivo, Duke? ¿Qué significa UCLA? ¿Qué significan los hockey? Estos equipos que uno ve tanto a nivel comercial para la competencia. Bueno, evidentemente estamos hablando de que las televisiones están detrás de todos ellos. Hay canales ESPN, Fox, CBS, que pagan y que compran los derechos de cada una de las conferencias, ¿no? Entonces, al final estos son el gran atractivo, el anzuelo para pedir más. Cuando Duke y North Carolina, por ejemplo, que son los dos grandes rivales, que además están en la misma conferencia, están especialmente bien, pues el precio de retransmitir esos partidos se incrementa muchísimo más. Eso a nivel comercial. Y luego, a nivel particular para cada uno de ellos, pues es que a la hora de reclutar jugadores para que jueguen con ellos, no es lo mismo y tener detrás una marca grande como eso, con todo lo que implica, y me imagino que a nivel de instalaciones, recursos y todo lo que ello mueve para pescar a un determinado jugador, pues es un reclamo, prácticamente irresistible. Sin duda. Y un punto importante, Enrique, es estos equipos hacen un trabajo de escauteo, hacen un trabajo investigativo de buscar. Quizás uno, los que tenemos un poquito más de canas, nos recordamos mucho de aquella película de Nick Nolte con Shaquille O'Neal y Penny Hardaway, de esa historia que hay detrás de esa estructura, de salir a buscar, de salir a escautear. Pero quisiera preguntarte, Enrique, un poco, luego del caso de Chris Webber, se hizo un cambio dentro de lo que es la filosofía de la NCAA. Y esto lo quiero compartir también con los que están acompañándonos y nos van a acompañar durante estos 3 meses de revisión y análisis de la información de la NCAA, porque hasta hace 3 o 4 años los jugadores no podían recibir, no tenían la posibilidad de explotar comercialmente su imagen, los jugadores tenían que ser amateur totalmente, y hoy en día, luego de lo que estamos hablando, y luego como se conoce mucho en la sociedad norteamericana, que la NCAA quizás en muchos casos tiene hasta más conexiones y más encendido que la propia NBA, llegó un poco el punto de los jugadores eran los artistas, los protagonistas de la película y eran los que no se estaban llevando la tajada. Hoy la tajada decidieron cambiar. Sí, ahí yo creo que un poco obligados, por los tiempos y porque yo creo que ciertamente había un puntito de hipocresía en todo ello en cuanto a que tú has dicho, ¿no? Las comillas de esas que has puesto tú con el supuesto amateurismo de determinados jugadores, pero no era cierto. A lo largo de la historia de la NCAA hay miles de escándalos de jugadores que habían recibido pagos encubiertos de una manera u otra por ir a una universidad u otra. Entonces, la mejor manera de terminar con esas presuntas ilegalidades es regularlo y hacerlo legal, ¿no? Entonces, desde hace como 2 o 3 temporadas se aprobó que los jugadores podían no recibir dinero de la universidad, pero sí explotar lo que se conoce como sus derechos NIL, que son las siglas en inglés de explotar Name, Image and Likeness. Entonces,
si una marca publicitaria quiere explotar la imagen de un determinado jugador universitario, el jugador puede cobrar por ello y ya no está incurriendo en ninguna ilegalidad. Eso hace, bueno, pues que equipos a lo mejor como Oregón, que tiene detrás a la marca Nike, o la Universidad de Memphis, que está FedEx por allí también, pues tienen mayor potencial y han ganado a la hora de poder reclutar a determinados jugadores. Y las que no los tienen, pues tarea del entrenador ahora es, aparte de entrenar, buscar marcas comerciales y buscar la manera de que estos chicos puedan sacar un cierto dinero, que en algunos casos es cierto que será anecdótico porque estos jugadores darán el salto a la NBA y ganarán muchísimo más dinero, pero hay otros casos de jugadores que a nivel universitario son muy icónicos porque lo son en su universidad, pero que luego su carrera profesional o va a tener que tomar otros rumbos o no va a ser lo que todos imaginamos. Al final, como tú bien has dicho antes en los números, si eso lo multiplicamos por jugadores, de jugadores universitarios pueden vivir del baloncesto quizá un 2% o menos del global de jugadores que hay ahora mismo. Entonces, para cualquier chico que estos años esté allí, poder sacar un determinado dinerillo por jugar, oye, pues bienvenido sea y se termina con esas irregularidades. Hablamos de la explotación de la marca y recuerdo mucho hace unos meses que estaba viendo el documental de lo que había sido la preparación del equipo de Wildcats de Kentucky, de John Calipari. Y John Calipari con Nike es una muestra brutal de lo que es esto, porque uno ve la equipación de ellos y estamos hablando de una equipación que creo que al nivel, saliéndonos de los Estados Unidos, de un equipo, yo diría Boca, River aquí en Argentina, Barcelona, Real Madrid en España, o sea, una equipación y una indumentaria súper profesional. Sí, cuesta, porque claro, cuando pensamos en universidades, yo creo que todos nos lo traemos a nuestro terreno y a nuestras vivencias, ¿no? Y en nuestros respectivos países, las universidades son otra cosa, es una cosa diferente, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad de ver en vivo, ver lo que mueve, es una auténtica barbaridad el nivel de profesionalidad que hay. Yo he tenido la suerte de poder ver aquí en España las giras veraniegas que hacen a Illinois este año, a Arkansas el año pasado, que son dos grandes universidades, y solamente ver el staff técnico que tienen, la cantidad de personas que van detrás, que los chicos viajaron con todas sus familias, toda la familia, padres, madres, todo ello pagado por la universidad. Bueno, te hace ver una idea de decir, caray, es que esto, lo que dices, equipos profesionales de aquí, de nuestros países, no solamente de baloncesto, incluso de fútbol, no tienen ese nivel de organización y estructural como lo tienen estas universidades, que es una auténtica barbaridad lo que hay detrás de ellos y lo que mueven. Hablamos de la parte comercial, Enrique, hablamos de la parte deportiva, de la estructura, de lo que se arma alrededor de este circuito, que ve como el punto final, pero quizás al mismo tiempo su gran amenaza, que es al final el que destruye un poco la continuidad, el no ver, por ejemplo, como en los 80 pudimos ver, o se pudo ver, a muchos jugadores grandes, Jordan, Jones, Magic Johnson, Larry Bird, Alonzo Mourning, Patrick Ewing, que hicieron carrera 4 o 5 años y dejaron números históricos, lograron campeonatos, etcétera, etcétera. Hoy el gran culpable de que ya no esté pasando esto se llama la NBA, por todo lo que significa la comercialización, por todo lo que significa el reto profesional para muchos de estos chicos de estar dentro del básquet organizado. Evidentemente, la plataforma para ellos estar allí es la NCAA. Entonces, hay una relación mucho más obvio, con un poquito de amor de parte y parte. Sí, claro, al final la meta de cualquier chico que coge una pelota de baloncesto, evidentemente, es jugar en la NBA. Ese es el sueño de todos, ¿no? Se limitó el que dieran el salto directo desde el high school a la NBA, por lo menos tienen que estar un año más, y lo que han surgido son varias alternativas que estamos de momento todavía experimentando, ¿no? El equipo de la G-League, ahora el overtime, algunos jugadores que se van a ligas como la australiana y tal, pero yo creo que eso, bueno, la NCAA no está en peligro para nada, al final es un número muy reducido de jugadores que se van ahí, y luego será el tiempo y la experiencia quien dicte
cuál es la mejor vía formativa para ellos jugadores. Ya vamos teniendo ejemplos de chicos que han salido del G-League, como Jalen Green, que está en los Rockets, ejemplo de jugadores que han pasado por el Overtime Elite, como los hermanos Thompson y Manny Ausar, y habrá que ver, habrá que valorar si el impacto que están teniendo y si las franquicias consideran que vienen suficientemente preparados, no solamente a nivel técnico, sino también táctico y competitivo, o si merece la pena a los chavales pasar un año como mínimo en la NCAA o incluso terminar el ciclo completo, porque estamos viendo jugadores como Jaime Jaquez, por ejemplo, que recién viene de UCLA, habiendo pasado los 4 años, y el impacto que está teniendo este chico más maduro y más formado es mucho mayor que el que están teniendo otros jugadores que apenas han estado un año en una universidad o que no han pisado la universidad y han optado por otras vías formativas. Nos quedan poco tiempo para tanta información que vamos a tener, Enrique. Antes de seguir adelante con todo estas pastillitas de tanta información de liga, yo quiero que para todos los que nos están empezando a seguir con el tema NCAA en Balón al Aire, conozcan quién es Enrique Pedro, qué ha hecho, porque no llegó ayer ni hace 2 semanas a cubrir NCAA, y sobre todo tu obra, Enrique, a nivel periodístico, a nivel bibliográfico. Bueno, pues nada. Yo sobre todo soy maestro, que es a lo que me dedico, que es lo que me gusta, además es mi vocación, pero la NCAA es una afición que tengo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo he jugado a baloncesto desde que es pequeño, luego lo sigo viendo en la tele y tal, y es que es una competición diferente y con la que quizá te identificas más por lo que hemos dicho, ¿no? Por el tipo de jugadores que hay, porque no todos van a ser profesionales y me parece mucho más cercana. Hace, no sé, muchísimos años que la sigo a nivel de aficionado y en los últimos años pues he tenido la suerte de poder colaborar en algunas plataformas, haciendo algún podcast, colaborando, escribiendo artículos, y al final, bueno, pues todo eso lo encaminé un poquito hacia la escritura de un libro precisamente sobre NCAA que se llama Generación NCAA, y en la que hago un poquito un repaso a grandes equipos, grandes jugadores, grandes momentos que han pasado por ahí. Nada, siempre inevitablemente con el toque didáctico que me lleva mi propia vocación, que al final siempre termino por el mismo camino. Enrique, hace 2 días, 3 días, escuchaba un programa no sé si en YouTube o en Spotify, que hablaba un poco del número 1. Vamos a repasar así, a vuelo de pájaro, un poco cómo está el ranking en este momento de la liga, pero todos decían, Purdue en cualquier momento se cae, porque no es una universidad que quizás tenga la competencia histórica para estar allí, pero y se burlaban entre los periodistas porque decían, tiene ya un mes diciendo que se va a caer y no se ha caído ni se va a caer. Vamos a arrancar un poco a pasarnos por esta. Bueno, veremos. En principio Purdue aparece como número 1 y ayer perdió su partido contra Nebraska en liga regular, ya en la Big 12, que será durísima, la Big 10, perdón, que será una conferencia durísima. Lo mismo nos está pasando con Kansas. Lo que pasa es que Kansas sí lleva detrás de ella el aval de que ya ha ganado varios campeonatos, muchos campeonatos, y este entrenador con concreto 2. Purdue el año pasado arrasó en liga regular, quedó campeón de conferencia y luego tuvo la derrota más estrepitosa que se conoce prácticamente en un Madness, porque siendo número 1 perdió contra el Seed 16. Tiene todos los mimbres para ser un equipo campeón, porque tiene un jugador como es el gigantón Sakidi, candidato a National Player of the Year, que ya lo ganó el año pasado y que este año son seguros para hacerlo. Y sus compañeros, que el año pasado eran freshmen, eran todos de primer año, muchos han vuelto y se les ven más maduros. Pero todavía tienen que demostrar en marzo que son ese equipo realmente aspirante a campeón y que además, yo creo, eso ya es opinión personal, que lo merecen. Memphis ayer que le gana a UTSA en un juego en donde Memphis se consolida en el puesto 13 del ranking y que para muchos ese 14-2 también mete miedo, ¿no?
Memphis, el equipo entrenado por Penny Hardaway, me parece un equipo mucho más serio y mucho más peligroso de lo que ha sido estos últimos años. Es verdad que estos partidos no los está ganando con la claridad a lo mejor y con la contundencia que debería. Ayer creo que ganó en la prórroga, pero está ganando con un equipo además veterano, un equipo formado por jugadores de la mayoría seniors, que es algo que cambia totalmente lo que Penny Hardaway había hecho desde sus primeros años. Al principio apostó por... Ha tenido que cambiar un poco la filosofía de lo que arrancó con su proyecto. Sí, arrancó apostando por talento joven. Los primeros años tuvo jugadores como James Wiseman, luego Achua, no sé, tuvo muchos jugadores que ahora están en NBA, es verdad que mucho más talentosos, pero al final ha apostado por jugadores seniors que quizá tengan menos talento, pero sí más experiencia. Y eso le hacen ser un equipo serio y un equipo peligroso. Otro juego de ayer que estuvimos repasando esta mañana, sí, haciendo la tarea, Enrique, la caída de Kansas contra UCF, 60-65, un juego en donde de principio a fin el cuadro de Kansas, o mejor dicho, al arranque Kansas parecía dominarlo, pero UCF viniendo de atrás se lo pudo llevar. Sí, yo he podido ver este partido este mediodía porque era el que más curiosidad me generaba. Y es verdad que UCF salió en tromba, luego remonta Kansas y se va, creo que incluso 16 puntos arriba, lo que parecía que estaba terminado el partido. Pero no, a base de jugar. Y yo creo que sobre todo una cosa que hace que nos gusta mucho a los seguidores de la NCAA es el ambiente que había en ese pabellón. O sea, un ambiente eléctrico que yo creo que a sus jugadores les aupaba. Los tiros libres eran un infierno para los jugadores de Kansas cada vez que tenían un 1+1, que es otra de esas características tan colea en esta competición. Lo que es el salto entre dos y el uno por uno son cosas que uno extraña de los 80, ¿no? Sí. El campo atrás, que en determinados momentos, como en sacos de banda y todo eso, no existe en NCAA. Son curiosidades que te van calando y no sé si has llegado a ver hasta el final del partido, pero UCF debutaba en la Big 12 en casa, porque venía de otra conferencia, era el primer triunfo en casa de esta conferencia, y en un partido, un 10 de enero, en el que no se están jugando nada, el hecho de ganarles a Kansas provoca una invasión de campo por todos los estudiantes al final, algo absolutamente emotivo y realmente muy, muy bonito de ver. Una de las sorpresas de estos primeros días, que está llenísima de sorpresas y de upsets. Vamos a estar repasando, Enrique, la próxima semana ya con más orden, poco a poco nuestra tabla de posiciones, los rankings, vamos a ver si la próxima semana ya tenemos a Juan Pablo y tenemos un par de invitaditos más para hablar un poco más de esta pasión de la NCAA, que de aquí al 30 de marzo vamos a estar compartiéndola por Balón al Aire y por Uno contra Uno Web, y que vamos a tener el placer y honor de tener como compañero a un gran especialista como lo sos vos, un hombre que de verdad nos da mucha alegría y mucho compromiso de tenerlo al lado aquí dentro del equipo. Ya digo que el placer es mío, y aparte de placer, para mí el baloncesto universitario es una pasión, y poder compartirla con todos los oyentes de Balón al Aire me hace especialmente orgulloso. Enrique, amigo, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el próximo jueves. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Enrique. Hasta luego.